Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Acompañarnos, la radio de Costa Rica. Yo soy Randall Rivera, ¿cómo están? Bienvenidos a Matices, este programa que analiza los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esta semana el presidente de la República, Carlos Alvarado, brindó su último mensaje en la Asamblea General de Naciones Unidas y yo critiqué abiertamente el mensaje del presidente en la CELAC. Me parecía que era a mí, que era el foro en el cual podía lucirse el presidente de la República respecto a algunas cosas que están pasando en América Latina, y creo que era obligación del líder de una de las democracias más sólidas de América Latina llamar la atención. No lo hizo el presidente, sí lo hizo en el discurso ante la Asamblea General de la ONU, pero digo, habló de todo, solo le faltó hablar de la contratación de Celso Borges en la Liga Deportiva Alajuelense, pero incluso habló de las Malvinas. La cosa en resumen es que yo le pedí a Carlos Cascante, especialista en relaciones internacionales, que nos acompañara hoy para aprender yo del análisis que hace Carlos respecto al discurso y respecto de la Asamblea General de la OEA. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Matices. Bien, y vos, Randall, un gusto compartir con ustedes en un tema que es muy fascinante desde mi punto de vista, que es como un país pequeño construye su narrativa para el resto del mundo, porque al final eso es lo que se hace en estos centros de poder, en estas reuniones. Es decir, se emiten discursos mediante los cuales usted le dice al mundo, vea, yo soy así, quiero que me entienda así, quiero que sepa que yo defiendo tales cosas, quiero que me conceptualicen así, y no solo dirigido a las personas que están en esa reunión, con el alcance global que tienen las telecomunicaciones en este momento, es un escenario global. Al menos el de la Asamblea General es un escenario global. Hay muchas personas que escuchan parte de la Asamblea, que ven partes de la Asamblea, que se interesan por ciertos elementos de la Asamblea, aunque por supuesto Costa Rica está lejos de ser uno de los pesos pesados a los cuales la mayor cantidad de personas en el mundo le pone atención, pero es un escenario con una repercusión general, ¿verdad? Y la CELAC, un poquito menos de importancia, por supuesto, más latinoamericana y el Caribe, pero siempre relevante en términos de establecer imagen y de establecer líneas hacia la región que es en la cual tenemos mayor cantidad de intereses políticos. Sí, indudablemente. Son las 2:07 en la tarde. Saludos a Mario Chávez, que nos reporta sintonía desde Alajuela, donde está lloviendo esta tarde. A Alberto Bremer, aquí en Auruca también está lloviendo fuerte. Saludos a Guillermo Barbosa, que me dice cuándo cumpleaños Matices. El 8 de abril, el mismo día que cumple años 120 minutos. Carlos Muñoz en Washington dice lindo día para todos y todas. Gracias, Carlos. Allá en otoño. Tid Nieto, que me dijo algo que no tiene nada que ver con el programa de hoy, pero que quiero aclarar. Dice, Randall, a nadie le interesa qué religión tiene un candidato a presidente. No lo vuelva a hacer como lo hizo con el doctor Hernández. Tid, así empiezan los chismes. Yo no le pregunté al doctor Hernández qué religión ella era. Yo le pregunté al doctor Hernández si era masón, que no es una religión. Así es que bueno, saludos a Daniel Cohen, también que nos reporta sintonía, a Mario Umaña, que nos saluda desde Washington, a Ale y Fran, que están en sintonía también. Gracias por siempre estar en sintonía del programa. A Pablo Ortiz, que dice, aprendiendo como siempre gracias, Pablo, por tus conceptos. Saludos desde Rhein, en Alemania, dice Mamilo Mata. Carlos, ¿qué importancia tiene para un presidente en medio de esa narrativa que se construye, particularmente de una nación pequeña, acudir a la Organización de Naciones Unidas, Carlos? Porque
digamos, uno podría pensar, claro, todos los presidentes quieren ir en su último año por una cosa de ego, digo, qué chiva pararse ahí en el podio de Naciones Unidas, chocarle el puño a Boris Johnson y seguir, pero más allá de eso, que seguramente sí infla el ego, ¿qué importancia tiene, Carlos, acudir y dar su discurso? Evidentemente infla el ego. Inocencio Arias, un diplomático español que ha escrito mucho de sus memorias, dice que cuando un presidente va a Naciones Unidas se siente la reina de la primavera, porque entra al edificio, al hemiciclo de la Asamblea General y se siente hablando en el escenario del mundo, aunque solo lo estén viendo los miembros de la embajada y los últimos de cada fila, y entonces Inocencio Arias dice, y entonces a usted no le queda más que aplaudir muy fuerte para que el presidente sienta que alguien lo aplaudió. Pero bueno, aparte de eso, significa la posibilidad de encontrar reuniones con algunos grupos de interés. Generalmente se asiste y se tiene una agenda de reuniones planificadas desde la misión en Naciones Unidas y la sede de la Cancillería. Esas reuniones dependerán mucho de la capacidad de influencia que tenga la misión en Naciones Unidas para obtener reuniones que sean de mayor o menor importancia, ¿verdad? Tomando en cuenta con quién se sienta a hablar el presidente. Es más fácil obtener esas reuniones si se indica que va el presidente a cualquier otra persona, sin lugar a dudas. Digamos, desde la operatividad diplomática no es lo mismo pedir una cita para el presidente que pedir una cita para alguien que no sea el presidente. Sí, indudablemente. Entonces facilita mucho el trabajo. Muchas veces la selección de esas reuniones depende de intereses particulares que tiene la misión. Por ejemplo, tiene una candidatura que es muy relevante y que conoce que hay un país que no le ha dado el sí, pero sabe que le puede atraer otros países, entonces ahí se busca que el presidente pida el voto. A veces son resoluciones que el país está patrocinando y que considera importantes pasar en Naciones Unidas, entonces que el presidente pide el apoyo tiene un peso distinto. Y el otro elemento que influye, por supuesto, es el peso político que tenga el país, ¿verdad? Porque evidentemente las agendas de los grandes países del mundo están llenas. Sí. La agenda de, por ejemplo, Francia, de Alemania, no es lo mismo para un país pequeño gestionar reuniones en esos niveles que para un país, digamos, mediano tirando a grande como México, Brasil, en el caso latinoamericano, pero es la necesidad de que el país tenga mayor influencia en aquellos temas que le son de interés. A veces es cooperación, a veces se aprovecha la visita para realizar algunas gestiones en búsqueda de inversiones, ¿verdad? Porque a los inversionistas importantes no es lo mismo que llegue el presidente de un país a que llegue otra persona que no es el presidente. Es decir, más allá de las críticas que nosotros tengamos internas a nuestro gobierno, internacionalmente la figura de tener al presidente facilita mucho la gestión diplomática y de promoción comercial que a veces se realiza. Claro, de hecho, saludos a Vigny, que nos está reportando, igual que a Peter desde Mayorga, a Andrés Jock, que nos saluda a los dos. Yo saludé a Fran y a Ale, que vienen en sintonía, pero también a mi muy buen amigo Tian Garnier, que dice, qué bonito tema el de hoy, estoy en sintonía. Saludos, Tian, y un abrazo para vos. Carlos, hay algo que a mí me llama mucho la atención en las labores presidenciales y particularmente en las diplomáticas, y es la reacción de la burbuja en la que está inmersa el presidente. O sea, es decir, si vos solo estás en Consejo de Gobierno, solo ahí en la mesa, físicamente en Consejo de Gobierno, lo que va a pasar es que cada vez que vos hagas una acción, todo el mundo te va a decir, muy bien, presidente, qué valiente, presidente, pero perdés el foco de lo que la gente, el gran público de tu país, la gente a la que le debes el poder además, piensa de vos. Y me parece que eso podría también pasar en ámbitos internacionales, es decir, vos llegas, das un discurso en la ONU o generas, no sé, cierto relato en una reunión, ¿verdad? Y el embajador, tu canciller, te va a decir extraordinario. Todo el mundo quedó fascinado, sobre todo en esos ámbitos diplomáticos, Carlos. Lo que señalaba Inocencio. Exactamente,
pero justamente eso, pero digamos, fuera de ese enfoque, como pasó con el CELAC, con CELAC, el presidente de Uruguay se robó todos los focos. Y yo no sé si don Carlos estaba muy contento con lo que hizo, pero a muchos de nosotros nos pareció el discurso más pasado por agua que pudo haber dado, Carlos. Randall, hay dos públicos, ¿verdad? El público interno y el público externo. El discurso del presidente en Naciones Unidas fue el primer día, es un buen día para dar un discurso. Fue a las 3 de la tarde, al final de la sesión. Pero evidentemente las principales representaciones lo hacen en las primeras horas y es cuando tienen mayor cantidad de público. Entonces mucho de ese discurso tiene mayores efectos a lo interno. Y en el caso coyuntural de Costa Rica, donde cada vez más la situación política interna tiende a crisparse, cualquier cosa que salga a decir el presidente, especialmente un presidente que en los últimos años ha estado un poco oculto, o sea, ha tenido poca exposición mediática, y la tiene cuando sale, tiene muchas repercusiones internas. Te apuesto como periodista que hace tiempo no había tantas críticas a la actuación política internacional de un gobierno como la ha tenido este. ¿Por qué? Porque fundamentalmente ha sido la oportunidad donde explotó toda la visión, digamos, todas las divisiones políticas internas que tenemos. Incluso vieras qué interesante, haciendo un seguimiento de la serie de temas internacionales que ha trabajado la Asamblea Legislativa, con mociones de censura y cosas de ese tipo, las últimas 2 administraciones han sido especialmente sensibles en cómo el comportamiento internacional del presidente o del gobierno repercute en la política interna. O sea, es una arma importante de la política interna nacional. Entonces, estamos teniendo un fenómeno que yo llamaría interesante para el caso costarricense, donde siempre hemos concordado en que lo internacional tiene poca importancia. Ahora, lo que diga el presidente afuera tiene mucho eco interno y mucha crítica interna. Sí. ¿A vos qué te pareció lo de CELAC, Carlos? Cuando yo digo que fue pasada por agua, es porque a mi gusto, insisto, esa es mi opinión, tenía el foro para dar un golpe sobre la mesa, una de las democracias más sólidas de América Latina, advirtiendo lo que está pasando con independencia del signo ideológico, ¿verdad? Y con algunos países, entiéndase Venezuela, entiéndase Nicaragua, que está a la par de nosotros además, pero que tenemos aquí a un montón de opositores perseguidos, pero también lo que pasó recién en El Salvador, ¿verdad? Donde existe una marcha pública de la cual el gobierno monta un relato de cosas que no pasaron, que son hechos violentos, y donde se ha automatizado la reelección continua prácticamente del presidente Bukele. Carlos, y el presidente no dijo nada excepto la vacunación. Nota al pie que muchos de los seguidores de Bukele dijeron que nunca haría eso, pero bueno, lo hizo. Sí, como lo habíamos pensado, pero bueno, nada. Como lo habíamos... Sí, está bien. Como lo habíamos pensado. No te doy cuerda. No me carboníes. No, digo, es que mucha gente en este país defiende a Bukele, dijeron que nunca iba a hacer eso. Que jamás. Que jamás lo hizo. Y lo hizo con una facilidad pasmosa, pero bueno, volviendo al discurso de CELAC, mira, a mí lo que me parece contraproducente es que a lo largo de los 4 años del gobierno Alvarado, hemos tenido demasiadas fluctuaciones en nuestra política exterior y en nuestro relato internacional. ¿Qué quiero decir con esto? Durante los primeros 2 años nos referimos al caso de Venezuela. Vámonos incluso un poquito atrás. Durante el gobierno Solís Rivera tuvimos enfrentamientos durísimos con Venezuela, discursivos en escenarios como la OEA. No sé si recordarás la discusión entre Manuel González y la canciller venezolana en una asamblea general, pero durísimo. Entrando al gobierno de Alvarado, continuamos con ese proceso. Reconocimos al gobierno de Juan Guaidó. Y ahora hemos bajado considerablemente el tono del discurso. Es decir, es una fluctuación poco entendible. Pero al propio, Carlos, o no sé, fluyendo porque no le damos importancia. Siento yo que es
una necesidad de evitar temas polémicos al final del día. Ok. Es una necesidad de evitar temas polémicos, irnos por un discurso más general. Tal vez aquí hago un paréntesis y lo explico muy rápido. En el lenguaje diplomático, el lenguaje se eleva o se baja a partir de dos cánones que uno tiene que observar. El primer canon es la especificidad. ¿Qué quiero decir con esto? Entre más especifique usted actores, está elevando más el tono. Ok. Que no es lo mismo decir Costa Rica siente consternación por los hechos ocurridos en Venezuela, a decir Costa Rica siente consternación por el comportamiento del gobierno venezolano. Claro. Diplomáticamente hablando, tal vez no sea tan notorio, pero en el lenguaje diplomático esos cambios son muy notorios. Y el siguiente patrón para entender si se está subiendo o bajando el tono del lenguaje es la cantidad de adjetivos que usted utilice. Si usted quiere ser muy neutro, no use adjetivos. Si usted quiere elevar el tono, utilice más adjetivos, porque no es lo mismo decir Costa Rica se siente consternado por el comportamiento autoritario y antidemocrático del gobierno venezolano, a decir que Costa Rica se siente consternado por el comportamiento del gobierno venezolano. Claro. Sí, siguiendo ese patrón, digamos, del uso del lenguaje, porque en la diplomacia el uso del lenguaje es la herramienta fundamental que se tiene. Evidentemente Costa Rica ha fluctuado en ese lenguaje, y ha fluctuado, siento yo, porque eso le genera, digamos que polémica interna, polémica externa, y entonces se recurre a mejor no hablar del tema, que fue el asunto que se dio en CELAC. Yo te soy honesto, a mí me sorprende más el tono de la presidencia en CELAC que en Naciones Unidas, porque en Naciones Unidas generalmente se toman temas más globales, pero CELAC, la OEA, son foros donde tradicionalmente Costa Rica se ha tenido posiciones más duras respecto de ciertos gobiernos. No quiero decir con esto que Costa Rica muchas veces no se ha hecho de la vista gorda ante situaciones que debió haber atendido o que debió haber mencionado, sino que en ese foro Costa Rica es más propenso a tener posiciones más fuertes que lo que tiene en Naciones Unidas por las diferencias en la constitución del foro. Sí, por eso, porque digamos, al ver la reacción internacional, digo, el show se lo robó Luis Lacalle, el presidente de Uruguay, ¿verdad? Diciendo lo que todos pensamos que debió haber dicho el presidente Alvarado. Lo que yo no he logrado detectar, y creo que, y dudo de que lo logre confirmar, es si respecto a la reacción pública de lo que hizo en CELAC, ¿verdad? De no decir nada de eso, don Carlos Alvarado ajustó el discurso en la ONU. Es decir, si su discurso en la ONU, refiriéndose a todo, literalmente, hasta las Malvinas, y insisto, solo le faltó hablar sobre el entrenador de la selección nacional y Fernando Suárez, si tiene que ver con un ajuste de mira qué mal fue recibido el discurso del presidente Alvarado en Costa Rica y por parte además de defensores de derechos humanos americanos, y eso llevó a algún ajuste que para arreglar la torta, entonces fue súper específico en el discurso de la ONU. Lo que pasa es que creo Carlos, si me enseñas por favor, que diplomáticamente esas cosas no se ajustan así de la noche a la mañana. No deberían. Los discursos de la ONU son trabajados muchísimo porque es un escenario muy complicado, al menos así es lo que se estila. Te voy a decir lo siguiente para tal vez responderte la pregunta. Yo fundamentalmente trabajo y estudio y he leído todos los discursos de Costa Rica en la ONU desde 1950. En los últimos 4 discursos, el último de Luis Guillermo Solís, los 3 primeros de Alvarado, el tema Nicaragua siempre estuvo presente, siempre. Y tomando en cuenta esto que te he señalado de la especificidad y de la cantidad
de adjetivos y el uso de los adjetivos, en el caso Nicaragua, es sin duda la expresión más débil respecto de Nicaragua. Ok. Dame un segundito nada más y te lo muestro, porque lo tengo acá. De hecho, déjame pedirle a los compañeros de Canal 2 que por favor, voy a ver si yo lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer, así es que, Carlos, no sé, si no lo puedes hacer, me lo pedís ahí Vamos a ver. Yo te lo habilito. Porque nada más. Tranquilo, porque es importante para nosotros. Esto que nos está enseñando Carlos hoy es realmente muy importante, en el sentido de que esta es la referencia más floja o más débil que se hace del tema Nicaragua en los últimos años. Sí, que además tiene que ver con que yo creo que claramente, ya podemos decirlo, 4 años después, los discursos no son el fuerte del presidente no. Alvarado, ni tampoco hablar en público para el presidente Alvarado. Voy a mostrarles, Randall, un programita que yo trabajo, que se llama Wordsmith, que me permite fundamentalmente manejar enormes cantidades de texto. Aquí yo lo que hice fue meterle todos los discursos hasta el 2020. Ya te digo por qué no metí el 2021. ¿Ok? Las últimas líneas que tenés acá son las últimas expresiones sobre Nicaragua. ¿Ok? Aquí viene Nicaragua. Entonces, por ejemplo, déjenme ajustar nada más para ver si puedo hacer que veamos las fechas. Ok. Justo acá. Y yo creo que ya podemos ver las fechas. Ok, ahora sí. Ok. Aquí está el año, si lo pueden ver, 2020, 2019. Vean que Nicaragua, desde la administración Chinchilla Miranda, desapareció después de ese gran conflicto. Bueno, sí. Vuelve en el 2018. Entonces ahí, si yo extiendo esto, podemos ver qué rodea a Nicaragua, al vocablo Nicaragua. La situación, vean por ejemplo en el 2018, la situación de Nicaragua no es sostenible, el diálogo sigue suspendido, etcétera, etcétera, etcétera. En Nicaragua es clara la necesidad de recuperar la paz. En el 2020 exhortamos vehementemente al gobierno de ese país hermano a tal cosa. Y este año, lo que sale en el discurso es fundamentalmente que nos preocupamos junto con el informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Es decir, bajó el nivel de especificidad y el nivel de adjetivos que estábamos usando. Es decir, el discurso se volvió más débil en torno a Nicaragua. Sí, de hecho, Carlos, permíteme, porque me parece muy interesante. En 2003, que es el gobierno de Abel Pacheco, ¿verdad? Que hizo una referencia a don Abel, en ese sentido, a una iniciativa del presidente Bolaños, pero ahí no está siendo crítico de Nicaragua. No, estaba... En 2000, vamos a ver, el segundo, Carlos, ¿qué año es? El segundo es doña Laura. Es doña Laura, sí. Y que dice, a finales de 2010 acudimos a ella, hablando de la Corte Internacional de Justicia, luego de que el gobierno de Nicaragua desplegara ilegalmente fuerzas militares. Después doña Laura dice, recuerda el resultado de la gestión en la Corte Internacional de Justicia. En el siguiente año doña Laura ha insistido que Nicaragua ha burlado, esa es el tono, ha burlado la orden. El siguiente año doña Laura dice aún incumple, después dice ha continuado provocaciones y violaciones, dice que hay un irrespeto absoluto, dice doña Laura, por el gobierno de Nicaragua, y ahí sigue, es decir, es muy fuerte. Hasta el 2018, 2019, 2020, en el que nos volvimos bastante flojitos para hablar de Nicaragua. Pero en el 2018, por ejemplo, se habla
erosión sistemática de los derechos humanos, tal y como ha constatado la Oficina del Alto Comisionado. La situación de Nicaragua no es sostenible, el diálogo está suspendido. Los peligros a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. En Nicaragua es claro la necesidad de recuperar la paz social. Todavía el año pasado exhortamos vehementemente al gobierno de este país hermano a recuperar la paz social, evitar las violaciones a derechos humanos. Este año nos contentamos con una expresión puramente marginal. Posibles hipótesis para esto: evitar una reacción discursiva de Nicaragua, que Nicaragua utilice a Costa Rica como chivo expiatorio, como siempre lo utiliza, y darle ese anzuelo o esa posibilidad, ese pie a Nicaragua, para que Nicaragua pueda explotar eso en su relación con Costa Rica para salvaguardar un poquito sus intereses internos. Eso podría ser. Lo que pasa es que igual va a venir. Y estamos, si nosotros vemos la situación en Nicaragua de persecución política es peor que la que vivimos hace un año. Claro. Carlos, por acercarse las elecciones. No hay una expresión que eso sí me preocupa, sobre la necesidad de que la comunidad internacional vigile el proceso electoral en Nicaragua. Sí, de hecho... eso es preocupante. Ve esta pregunta de Jonathan Porras que hace en Facebook. Buenas tardes. Si Costa Rica tanto ha mencionado a Nicaragua en los discursos de la ONU sin lograr ningún resultado, entonces ¿qué valor tiene ir a hablar hasta el cansancio de lo mismo? LM es todavía mucho más sarcástico y dice: ¿cuánto les pagan para seguir con lo mismo de Nicaragua? Carlos, yo tengo claro que el presidente Alvarado se pare a criticar a Nicaragua en la ONU, no va a arreglar nada, pero ¿por qué es importante? Sí, porque es como callar ante la injusticia. Es decir, si usted ve la situación de su vecino y usted no le dice a la comunidad internacional: ponga atención en lo que está pasando a Nicaragua, ¿con qué cara va a llegar después a decirle a la comunidad internacional: colabóreme con la inmensa cantidad de refugiados que está viniendo a mi país producto de la situación en Nicaragua? ¿O es que nos estamos haciendo de la vista gorda, que es que no es solo la preocupación por lo que pasa internamente en Nicaragua, sino que las solicitudes de refugio, la cantidad de migrantes de Nicaragua van a subir en los próximos meses, especialmente cuando se produzca una posible represión vinculada con el proceso electoral? ¿O es que creemos que la migración no se produce entre nuestros países? Dice Johnny Vargas que si eso no es provocar al vecino. Es que el vecino creo que igual te va a sumar. Es decir, Costa Rica se quede callado o hable sobre Nicaragua y señale los problemas que hay en Nicaragua, igualmente Nicaragua va a utilizar a Costa Rica para galvanizar el descontento interno, porque eso es lo que ha hecho. ¿Por qué Costa Rica tiene que salir a hablar de Nicaragua? Porque si Costa Rica, que es el vecino, que es el que va a verse afectado en plena pandemia por una migración descontrolada, ante una posible situación violenta y de persecución en Nicaragua, no dice las cosas, después tiene poca cara para ir a pedir a los organismos internacionales y a la comunidad cooperante internacional que ponga atención a los problemas migratorios que tiene Costa Rica y la necesidad que tiene de apoyo internacional para solventar una situación de migrantes que se puede volver descontrolada. Son las 2 de la tarde con 33 minutos. Aquí hay otro crítico nuestro, don Oscar Salazar, que dice: es que usted está feliz con Figueres, Randall, pero estuvo bien cómo se comportó el presidente, cada uno en su casa y Dios en la de todos. Vieras que a mí hay una frase, yo recuerdo una entrevista que tuve con Alejandra Mora, la entonces presidenta del INAMU y ministra de la Condición de la Mujer, sobre lo nefasto de esa frase, de cada uno en su casa y Dios en la de todos, porque en ese momento estábamos hablando de la violencia intrafamiliar y como si vos eras un vecino que lograbas ver, digamos, o tener una sospecha de que había violencia intrafamiliar,
tu obligación era denunciar, porque si no te ibas a convertir en cómplice, ¿verdad? Y entonces de ahí yo resumí que era nefasta esa frase de cada uno en su casa y Dios en la de todos. Ya lo dijiste, Carlos, pero ¿por qué es importante? Porque es importante que en el relato de un país pequeñito, que es sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero que además depende, al carecer de Fuerzas Armadas, del acceso a la justicia internacional, porque es importante que no nos quedemos en nuestra casa y Dios en la de todos, sino que alcemos la voz cuando pasa algo, no solo en Nicaragua, que todavía es mucho más obligatorio, sino prácticamente en cualquier parte de América Latina o del mundo, Carlos. Yo creo que es también definirnos como país, es decir, qué valores defiende un país, cómo quiere ese país que ser visto internacionalmente. Es decir, el mantener muchas veces posiciones de no intervención, porque evidentemente al hablar de que hay violaciones, en Nicaragua hay un proceso hay una violación del principio de no intervención. El ir más allá de eso, el señalar eso es definirte también como país. ¿Qué defendés internacionalmente? ¿Qué es lo que crees que debe ser un futuro adecuado? Porque igual, pongan el caso de Nicaragua, pero entonces, ¿por qué bajo esa lógica no nos quedamos callados respecto del cambio climático? ¿Por qué no nos quedamos callados respecto de los problemas que tiene el libre comercio? ¿Por qué no nos quedamos callados de otros fenómenos globales? El quedarse callado al final es aceptar un estado de cosas. Claro, de hecho, yo dije que era todavía más obligatorio hablar sobre Nicaragua porque lo teníamos más cerca, porque aquí Carlos Mora dice, no, suave, Randall, pero es que si vamos a hablar de la dictadura nicaragüense, deberíamos de hablar de Venezuela, de Cuba, de China, de Corea del Norte, de Estados Unidos y otros países donde se cometen violaciones de derechos humanos, porque ya el tema Nicaragua cansa. Yo realmente, a mí me cuesta entender cómo hay personas que no ven que lo que pasa en Nicaragua, lo que pasa en el mundo, repercute en Costa Rica. Lo que pasa en América Latina repercute mucho más en Costa Rica. Lo que pasa en Nicaragua repercute absolutamente en Costa Rica, Carlos. Es una relación insalvable. Es decir, hay que entender que Nicaragua está tan ligado a Costa Rica, no solo por relaciones familiares, por relaciones comerciales, por transporte. Nicaragua es nuestro acceso al mercado del norte de Centroamérica. Es decir, si nuestro país pierde atención de lo que pasa en Nicaragua y no toma acciones sobre lo que pasa en Nicaragua, fundamentalmente no está comprendiendo cuál es su geopolítica, no está entendiendo eso. Ahora, puede ser que una de las explicaciones de la reducción de la intensidad del discurso hacia Nicaragua por parte del presidente estuvo vinculado con evitar un peligro de estos, ¿verdad? Evitar que Nicaragua tome una represalia cerrando fronteras, etcétera, que nos ha pasado ya a lo largo de estos últimos años. Esa puede ser una medida, ¿verdad? Una posible repercusión. Lo que pasa es que conociendo el manejo del gobierno de Ortega y Murillo, no va a importar que Costa Rica diga o no, ellos van a tomar la medida de acuerdo con sus necesidades internas y de acuerdo con sus situaciones políticas internas. Entonces, con mucha más razón, Costa Rica tiene que mencionar, señalar todo lo que está ocurriendo en Nicaragua. Claro, porque sí. Perdón, Randall, porque al final Nicaragua es un problema muy, digámoslo así, a escala planetaria. No es un problema grande, pero si Costa Rica, que es el principal damnificado con una situación de crisis humanitaria en Nicaragua, no menciona eso, simple y sencillamente estaría siendo muy negligente de sus propios intereses. Claro, ok, muy interesante tu respuesta. Carlos, no sé si vas a seguir compartiendo pantalla, pero quería preguntarte sobre El Salvador. Hay algunas personas que injustificadamente vinculan la tiranía y la dictadura con ideologías políticas, ¿verdad? Es decir,
y dicen Cuba, Venezuela, Nicaragua, 3 países de izquierda, tiranos, dictadores. Bueno, resulta que no, que si no hacemos un poco de memoria, las dictaduras de los 80, por ejemplo, en América Latina, y de los 70 eran completamente derecha. Pero en este caso había una oportunidad de desligar el tema de la tiranía y de la dictadura de las posiciones ideológicas. Y estoy hablando de Brasil, por ejemplo, con el presidente Bolsonaro, ¿verdad? Pero particularmente con El Salvador, donde recientemente, es que ya no es la percepción de lo que Carlos Cascante cree que va a pasar o la percepción de lo que Randall Rivera cree que va a pasar en El Salvador, es que ya pasó en El Salvador. O sea, ya se abrió el camino hacia la reelección inmediata, ya la gente está molesta, ya hay una advertencia de la mayoría de países de que se respeten los derechos en El Salvador. Es decir, el presidente tuvo la oportunidad de desligar su crítica de los temas ideológicos, Carlos. Hay una deriva autoritaria indiscutible en El Salvador, hay persecución de periodistas, y es claro que el gobierno, si se refería a Nicaragua, tenía que referirse al resto de problemas en la región. Y El Salvador es un problema que va. Ahora, ¿qué puede, pensando desde el punto de vista más analítico en términos de qué fue lo que motivó que no se hablara de El Salvador? A mí me parece que el gobierno considera o puede considerar que el odio entre Bukele y Ortega puede ser un contrapeso al juego de Nicaragua con Costa Rica. Entonces es preferible no hablar de El Salvador para tenerlo cercano frente a un problema inmediato que es Ortega. Estoy haciendo una hipótesis. No estoy diciendo que sea así, estoy haciendo una hipótesis. Son cálculos que se pueden tomar a la hora de no hablar de El Salvador. Lo que pasa es que si te referís al caso venezolano, si te referís al caso nicaragüense, si te referís al caso cubano y no te referís al caso salvadoreño, estás partiendo del supuesto que la dictadura es una ideología, no una forma de gobierno. Y es que en realidad la dictadura es una forma de gobierno, que puede tener una línea socialista, que puede tener una línea de derecha. La dictadura es una forma de gobierno en la cual la capacidad de participación política se reduce al mínimo. Es una forma de gobierno en la cual la disidencia es perseguida, y eso lo han hecho dictaduras con un sello socialista como un sello de derecha. Y América Latina, si usted hace la exploración, se dará cuenta que eso ha sido tradicional, ¿verdad? Más allá de los sellos ideológicos. Claro, de hecho aquí dice Gerson Alfaro que Randall supere lo del Salvador. Gerson, discúlpame, y voy a sonar súper pedante, pero realmente yo lo que hubiera esperado es, Randall, tenían razón ustedes de todo lo que han advertido, porque cada cosa que hemos advertido ha ido pasando en El Salvador. Eduardo Molina dice, Costa Rica también se dobló la constitución para la reelección. No, yo no puedo estar de acuerdo o no con el voto de la Sala Constitucional, pero fue un voto de la Sala Constitucional respecto a la reelección no inmediata. En El Salvador se resolvió la Sala de lo Constitucional un amparo que no tenía nada que ver con esto, y en esa los magistrados metieron la reelección continua del presidente de El Salvador. Así es que no metamos... ilimitada. Ilimitada, sí, no, así que no confundamos peras con manzanas. Son las 2:42, claro, pero Carlos, además, quedarse callado con el tema de El Salvador, pero hablar de las Malvinas, digo, yo no sé a vos qué te pareció, pero es como hablar del homicidio del archiduque austrohúngaro que dio inicio a la Primera Guerra Mundial. Digo, ya fue. Mira, yo te había dicho que yo, dentro de este ejercicio, que ahora podemos ver otras cosas que he descubierto, no metía el discurso del 2021. Ajá. Y te voy a decir por qué. Yo escuché el discurso del presidente. Inmediatamente me metí a la página de la Casa Presidencial y bajé el discurso. Ok, lo empiezo a leer y no hay ninguna referencia. En el discurso que se saca en Casa Presidencial, no hay una referencia a Malvinas. Okay. Como no ha habido una referencia a Malvinas, en los últimos 21 años
de discursos en la Asamblea General de Naciones Unidas. Recuerdo alguna referencia a Malvinas en la década de los 80, tal vez en la década de los 90. ¿Por qué? Porque el tema del archipiélago de Malvinas en las Naciones Unidas fundamentalmente ha dado una buena cantidad de resoluciones. ¿Qué es lo que dicen las resoluciones? Y que Costa Rica votaba a favor de esas resoluciones. Fundamentalmente lo que establecen es la exhortación a Argentina y la Gran Bretaña de dialogar en torno a Malvinas, en torno a la soberanía de Malvinas. Evidentemente no define quién es el dueño de Malvinas. Para los británicos, ellos no tienen que dialogar porque eso ya está resuelto. Y no se llama Malvinas, se llama Falkland. Falkland. Para los argentinos, lo que ellos pretenden de la comunidad internacional es que apoye lo que se ha establecido en las resoluciones de Naciones Unidas por mayoría, evidentemente contra el voto británico y algunos países socios de los británicos, que es que se llegue a una discusión sobre Malvinas. En este caso el presidente fue más allá y lo que me preocupa es que eso no estaba escrito, digamos, en el discurso que yo pude bajar de Casa Presidencial. Por eso no lo incluyo acá, porque mi base está construida a partir de las actas que se toman de la resolución, de las actas de sesiones de la Asamblea General. Es decir, lo que finalmente dijo el presidente y fue transcrito, no lo que el discurso que saca la Casa Presidencial sobre eso, sino lo que efectivamente dijo el presidente. Entonces, ahí a mí me queda la gran duda, si el presidente lo incorpora por una reunión muy inmediata que tuvo antes del discurso y confunde lo que realmente quiere decir, que lo que se ha sostenido en esas resoluciones de Naciones Unidas es exhortar a que ambos países discutan sobre la soberanía de Malvinas. Es decir, pero estás diciendo algo gravísimo. Sí, digo, que un presidente diga, mira, sí es cierto, yo acabo de comprometerme con el canciller argentino o con el presidente argentino de decir algo a las Malvinas y que le salga así de buenas a primeras. Es que me parece muy extraño, Randall. O sea, a mí, reitero, todo lo que estoy diciendo es hipotético a partir de que leyendo el discurso que se publique en Casa Presidencial no aparece la referencia. Sí, y después, de hecho, estaba buscando si el presidente se reunió con el presidente de Argentina. No, puede ser que no. Es decir, sí. A mí me parece que la intención del presidente era reiterar el elemento de reunión para solventar ese conflicto y al no estar escrito, no utilizó las palabras que corresponden para ese tipo de elemento. ¿Y quién tiene que tener cuidado de eso? El presidente. Es el presidente, la responsabilidad del diplomático llega hasta que le da el discurso al presidente y el presidente lo aprueba. Sí, de por sí, no, el que dirige la política internacional de un país es el presidente. Si usted le da al presidente un discurso y ya el presidente le hace cambios, ya es de la responsabilidad del presidente definir qué quiere quitar y poner, y es natural que el presidente venga y diga, no, la verdad es que, bueno, aquí nada más se habla del embargo contra Cuba, pero no se habla de la situación de derechos humanos en Cuba, entonces yo la agrego. Perfecto. Pero lo de Malvinas, insisto, en el discurso que yo bajé la tarde de ayer, puede ser que ya no esté, fundamentalmente esa referencia no aparece, y que era la lógica, porque en los últimos 20 años no ha aparecido. Yo me senté, te digo, porque me extrañó mucho, me senté con toda la paciencia del caso, revisé los discursos, los sometí a un procesamiento de búsqueda de texto, y no aparece. Entonces es extraño, es una situación extraña. Claro, inmediatamente la embajada argentina en Costa Rica sale y agradece a Costa Rica, porque tiene que agradecerlo, y la embajada británica sale diciendo que eso es un elemento que ya ellos tienen por zanjado y que no tienen por qué discutir sobre la soberanía de Malvinas.
Claro, pero además el saludo con Boris Johnson, el primer ministro inglés, ¿se da antes o después del discurso? Antes, es del lunes. Con razón. Es del lunes. Claro, ahora, pero los empresarios, ve qué complicado. Los empresarios británicos, ayer creo que vi una nota, creo que era de CR hoy, que decía que los empresarios británicos en Costa Rica no entendían por qué. O al embajador Ortiz en Londres, Carlos. Al embajador Ortiz en Londres, yo no quisiera estar en los zapatos del embajador Ortiz en Londres, honestamente. Pero porque te digo, es que se sale de todo. Imagínate que la última resolución que se aprueba en Asamblea General sobre Malvinas es del 90, si no me equivoco. A partir de ahí el tema entra a una comisión de la Asamblea General que se llama la Comisión digamos, para eliminar las colonias. Y esa comisión año con año saca una resolución que siempre dice lo mismo, que se exhorta a Argentina y a la Gran Bretaña a reiniciar negociaciones sobre la soberanía de Malvinas, y los británicos toda la vida van a decir, no, eso no, todos los ciudadanos de Malvinas, de Falkland, se consideran británicos, tienen pasaporte británico, no hay por qué negociar. Y Argentina siempre va a seguir poniendo en el tapete el asunto. Es de esos elementos como el Peñón de Gibraltar que siempre va a estar en la política exterior, porque dejarlo para Argentina, el gobierno tendría una muy mala situación interna, se le criticaría mucho que dejara atrás el tema. Sí, por supuesto. Aunque sabe que las posibilidades de éxito son muy débiles. 2:50. Carlos, te iba a decir nada más que bueno, a partir de hoy vamos a hacer 2 cortes comerciales en Matices en lugar de uno más grande. Esto último que nos dijo Carlos, a mí realmente me dejó preocupadísimo respecto a si existe una improvisación en la política internacional costarricense, como recién pasó con la vicepresidenta Campbell, ¿verdad? Dándole la bienvenida a todas las mujeres afganas, ¿verdad? Entonces cuando nosotros decíamos, bueno, suave, pero entonces también déselas a las nicaragüenses y a las venezolanas y a las haitianas, y entonces después nos tuvieron que corregir diciendo que no, que eran a 4 o a 9 o a 11, no me acuerdo, mujeres afganas. Pero bueno, si esto habla de improvisación, a mí realmente me preocupa muchísimo. Ahora, Randall, perdona, antes de que te vayas al corte, para que no se nos quede ahí, hay que esperar también la reacción de la Cancillería aclarando o estableciendo algún comentario sobre esa parte del discurso que pudo haber generado alguna polémica. ¿Y vos crees que lo hagan? Hay que esperarlo. Yo lo esperaría, por lo menos que nos dijeran, bueno, sí, a partir de ahora la posición de Costa Rica es tal, los antecedentes que sostienen esa posición. Bueno, son las 2:51, vamos a ir a la primera pausa comercial en Matices hoy, va a ser cortita y regresamos con más del programa, porque yo quiero aprovechar a Carlos también, no solo para hablar del discurso del presidente de la República en la ONU, sino que, por ejemplo, el presidente de China ha tirado una bomba. Digo, estoy siendo no literal, ¿verdad? Tiró una bomba en la ONU y ha habido realmente cosas muy interesantes en la Asamblea General de Naciones Unidas. Son las 2:52, vamos a la pausa en Matices, ya volvemos. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Matices. La radio de Costa Rica, 2:56 p.m. Gracias por estar con nosotros. Estoy con don Carlos Cascante, especialista en relaciones internacionales de la Universidad Nacional, analizando en primera instancia el discurso del presidente de la República, Carlos Alvarado, en la Organización de Naciones Unidas, su tibieza, me permito usar ese adjetivo, para referirse a Nicaragua, la rarísima razón para referirse a las Malvinas, la peligrosa omisión de referirse a El Salvador, Carlos, pero han pasado cosas interesantísimas, digamos, realmente en la ONU. Una de esas es lo que hizo Xi Jinping, el presidente chino, quien lanzó una bomba periodística en las Naciones Unidas, Carlos.
Sí, Randall, el presidente Xi Jinping lanza una serie de elementos muy interesantes vinculados con el posicionamiento de China a lo largo de lo que ya, digamos, se considera que debe ser China hacia el futuro. Es decir, es la primera vez, viendo un discurso de Naciones Unidas de China, en que China se plantea como líder mundial. Y se plantea como el líder mundial a partir de varios elementos, que son las bombas que vos decías. En primer lugar, decir que bajará de invertir en inversiones de extracción de carbón en el mundo. China es uno de los principales inversores en esa materia. Señala que la democracia no es el legado o la decisión de un único país, en referencia clara a la idea de los Estados Unidos de vincularse fundamentalmente como el único país que tiene importancia democrática en el mundo, o el único país, el defensor único de la democracia. Y a mí la que más me llama la atención es la estructuración final del discurso chino sobre derechos humanos. Es decir, en la noción de China como derechos humanos, primero están los derechos sociales y los derechos individuales, que son lo que más se le critica a China, pues simple y sencillamente son una construcción alterna de derechos humanos. Y eso es un elemento muy importante desde el punto de vista del liderazgo chino. En la visión de Xi Jinping, y de mucho de la inteligencia y los líderes chinos, ellos se ven tomando un liderazgo internacional en los próximos 20 años. Y el discurso de Naciones Unidas a mí me parece que es una apuesta doble en esa materia. Sí, ¿y qué te parece? Bueno, no sé, es que digo, ahí estuvo Maduro, hay uno y otro, los talibanes quisieron que lo reconocieran. Decime vos en los minutos que te quedan, por favor, cuáles querés resaltar, en lugar de escoger yo, cuáles resaltaron periodísticamente, Carlos. Mira, era importante escuchar a Biden, ver qué planteaba Biden. Biden llegaba en una situación complejísima, Randall, pero complejísima. La situación interna en los Estados Unidos, el manejo legislativo en los Estados Unidos está en una situación sumamente complicada y difícil. Biden se está jugando todo a una apuesta muy complicada, y en el plano internacional también estaba muy difícil la situación por varias razones. En primer lugar, acababa de vivir un enfrentamiento diplomático con Francia, que fue muy noticioso. En segundo lugar, tenía que justificar ante el mundo que en la salida de Afganistán él tomó decisiones muy unilaterales, cuando le ha dicho al mundo que él es multilateralista y cuando le ha dicho a los europeos que él es atlantista. Entonces el discurso de Biden creo que estuvo enfocado a reforzar que este es un gobierno de los Estados Unidos que cree en el multilateralismo, insistió en la necesidad de convertirse en el gran suministrador de vacunas del mundo, y eso es un enfrentamiento claro con China. Ambos países definieron cuántas vacunas iban a dar, compitiendo por ver quién tiene más influencia en la diplomacia de las vacunas, que ahora es muy importante. Y por último, volvió a plantear el enfrentamiento que él considera que es importante entre dictaduras y democracias. Dictaduras fundamentalmente refiriéndose a China, democracias fundamentalmente lideradas por los Estados Unidos. Entonces era un discurso esperable en esa línea, que para nada resuelve los conflictos que ellos vislumbran con sus socios europeos y las dudas que quedan sobre su multilateralidad. Por otra parte, es un discurso que se da en plena crisis de la frontera, con el asunto de los haitianos, con las migraciones centroamericanas, y que finalmente también, como era esperable, la administración Biden decidió fundamentalmente seguir la misma línea de la administración Trump de expulsar a los haitianos que llegaran a los Estados Unidos, ¿verdad? Creando una crisis humanitaria muy fuerte de 15,000 haitianos en la frontera. Entonces, fue un poco el Biden llevado a la realidad después de un poco, digamos, de la fantasía que se vivió
en los primeros días de la administración, donde todo parece ir viento en popa, y ahora la administración vive el ácido propio de la presidencia de los Estados Unidos. También interesante, Randall, esa es la primera vez que también se presenta el nuevo presidente de Irán en la Asamblea General, que es considerado de línea dura. Entonces emitió fuertes diatribas contra los Estados Unidos, como es tradicional, pero dejó abierto el espacio para la negociación en términos del armamento nuclear iraní y el proyecto nuclear iraní, todavía no tienen armamento, sobre el proyecto nuclear iraní. Entonces ahí deja una esperanza de retomar las negociaciones, que son muy importantes para la estabilidad mundial y para la estabilidad de esa zona. Por lo demás, Randall, hay que ser muy claro en esto. Cuando en el esquema de la Asamblea General de Naciones Unidas se establece un tema, que en este caso es COVID, eso, digamos que, y cambio climático, eso agarra todos los discursos. Es decir, ustedes analizan los discursos y lo pasan por un procesamiento y les va a dar que de eso hablan todos, porque es lo que está de moda y lo que se espera que hablan. Y en este caso, el secretario general de la organización, el portugués Guterres, ha planteado esos dos temas como esenciales y fundamentales. Sí, pero Carlos, de hecho, vamos a ver, creo que fue Los Angeles Times, había establecido 3 temas principales sobre las claves de la Asamblea General de la ONU. Esos dos de Afganistán. Sí, exactamente, crisis climática, porque ya viene la COP26, que es en Glasgow, después de un informe devastador sobre el clima, las vacunas, el COVID, como lo ha señalado Carlos, porque la ONU ha pedido una y otra vez, digamos, una distribución masiva de las vacunas, y Afganistán, que incluso los talibanes pidieron ser escuchados por la ONU, Carlos. Eso ha pasado en algunos momentos, ¿verdad? Digamos, un gobierno o un actor internacional que todavía no es reconocido masivamente puede solicitar participar de la Asamblea General, y la Asamblea General en las citas previas tiene que votar sobre si le permiten o no la participación. Ya se ha dado varias veces. En este caso, pues creo que la situación era bastante cercana como para que se tomara esa decisión. Hay que esperar la asamblea del próximo año. Y el otro tema que me parece que está completamente invisibilizado en el mundo y en la Asamblea General de la ONU, Carlos, es el tema de género. O sea, este año hicieron uso de la palabra 13 mujeres en la Asamblea General de la ONU. Fueron más de las 9 que lo hicieron en 2020, es cierto, ¿okay? Pero es que en el mundo hay 24 jefas de Estado, ¿okay? 24 jefas de Estado de 193 países representadas en la Organización de Naciones Unidas. Sigue siendo, y por supuesto que resulta paradójico que 2 hombres hablemos de esto hoy, pero sigue siendo en la ONU la visión del mundo absolutamente varonil, exactamente, masculinizada. Es una visión de mundo completamente masculinizada, Carlos. Y Randall, y por más que se incluyan, que Costa Rica había venido metiendo con mucha insistencia ese tema en sus últimos discursos, desde la administración Solís Rivera, era uno de los temas que a mí me llamó la atención, que se introdujo en el discurso de Costa Rica en Naciones Unidas muy fuerte, con mucho peso. En esta sentí que se bajó a ese peso que Costa Rica le mete al discurso, y por otra parte, de nada sirve seguir hablando sobre derechos de la mujer, empoderamiento económico, si realmente no enfrentamos, no vemos esos cambios a nivel de dirección de la política exterior de los estados y de los gobiernos de los estados. Evidentemente creo que es un tema que queda debiendo en el mundo, es un tema que todavía falta mucho por recorrer, más de lo que pensamos y más de lo que creemos que hemos avanzado en esa materia. Y a mí me parece, Randall, que la crisis del COVID no hizo más que hacer más lenta la discusión sobre eso, porque el COVID aborda prácticamente toda la agenda del multilateralismo en estos años. ¿Quién sabe por cuántos años más? Sí, no, indudablemente. De hecho, una de las denuncias de las organizaciones protectoras de derechos humanos
particularmente con enfoque de género, tiene que ver no solo con que se frenó el avance en la protección y promoción de derechos humanos de la mujer, sino que regresamos, ¿verdad? Es decir, nos echamos atrás, unos pasos para atrás, sino que lo diga Afganistán, por Dios, con los talibanes. Otra cosa que te iba a consultar es que había una enorme expectativa, no sé cuántas notas leí, nosotros hicimos un despacho internacional respecto a la comparecencia de Daniel Ortega en la ONU, y todos los cables internacionales decían tras 14 años de ausencia, y sí, hace 14 años Daniel Ortega era presidente de Nicaragua, tras 14 años de ausencia, Daniel Ortega iba a regresar a Nicaragua. Ayer tuve una situación, a la ONU, perdón, ayer, sí, ojalá fuera el otro, en la ONU. Yo ayer tuve una situación personal que me impidió estar al tanto de varias cosas, y yo dije, qué raro, me lo perdí y no he leído nada. ¿Qué pasó con Ortega en la ONU? Y la expectativa que había en notas, aquí puse Ortega, ONU, me salieron 25 referencias de una vez, Carlos. Sí, pero que comparecerá. Sí, hace 3 días era. Sí, hace 3 días y no. Pero eso es, Randall, estudiando un poquito la política de Ortega y su manejo político, vieras que eso es muy normal en Ortega. ¿Qué? Decir, no, está bien. Bueno. Digamos que mentir, pero ese otro elemento, que Ortega trabaja mucho con la generación de expectativas. Sí, como los buenos populistas. Voy a ir y no voy, pero generé la expectativa, me puse en el tapete sin arriesgarme. Sin decir nada. Sin decir nada. Me convertí en una noticia sin decir nada. Y eso es digamos, y con todo lo mal que podamos hablar de Ortega, demuestra un gran manejo de los medios. Demuestra cómo él puede tomar a los medios internacionales, convertirlos, ponerse en el tapete, ponerse en el primer lugar de la agenda y al final no arriesgar nada. Igual, el fenómeno contrario es cuando aparece de la nada, cuando tiene como 15 días de que no habla, 22 días que no habla, 1 mes, 3 meses que no habla y todo el mundo empieza a especular que probablemente tiene una enfermedad terminal, que está en las últimas, y aparece. Y entonces nuevamente retoma todo el interés de la agenda. Para un político como Ortega, eso es fundamental, siempre tener el interés de la prensa internacional que te permite mantenerte vigente, ¿verdad? Eso para Ortega, para el ego y para el manejo político de Ortega es fundamental. Yo creo que no hemos aprendido a leer bien cómo Ortega utiliza toda esa serie de herramientas y que le ha permitido mantenerse en el poder por ya 15 años y probablemente algunos más, dependiendo de lo que diga la naturaleza. Sí, el otro tema era Nicolás Maduro. No solo por lo que representaba que él diera su discurso en la Asamblea General de la ONU, sino que saliera de Venezuela, ¿verdad? En primera instancia que aterrizara en México, donde fue la reunión de la CELAC, ¿verdad? Y en segunda instancia que acudiera a que era la expectativa, a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. ¿Carlos? Sí, Nicolás Maduro también juega con ese elemento de la atracción. Ahora, Randall, los discursos que han emitido los líderes venezolanos en la ONU siguen la misma línea, es decir, ellos juegan la lucha antiimperialista, es algo que no van a renunciar porque le genera réditos internos. Aquí quiero dejarlo claro, hay países que van a la Asamblea General a jugar afuera para crear efectos externos. Hay líderes que van a la Asamblea General a jugar para efectos internos. Claro. En el caso de Nicolás Maduro, y también un poco menos Hugo Chávez, porque Hugo Chávez sí tenía más talante internacional, pero en el caso de Nicolás Maduro, el escenario, él no le está hablando al mundo, le está hablando a Venezuela. Desde Nueva York. Desde Nueva York, con un escenario que es el mundo. Es decir, quiero explicarlo de esta manera. Nicolás Maduro va a un teatro, pero su público va a un teatro distinto, pero su público sigue siendo el público venezolano. Carlos, pero no le da miedo salir de Venezuela. Digo, Estados Unidos tiene catalogado a Venezuela como un narcoestado cuyo líder es Nicolás Maduro.
Yo, ¿no le da miedo que lo detengan? No, no pueden. Acordate que cuando un jefe de Estado sale de su país, sale con una inmunidad respaldada por tratados internacionales. Hay un tratado internacional que es de protección de jefes de Estado y gozan de inmunidad diplomática y no pueden ser detenidos. Ahora, recuerden que Nicolás Maduro va a la sede de las Naciones Unidas, que tiene un estatus especial dentro del territorio de los Estados Unidos. No estoy diciendo que sea un territorio distinto a los Estados Unidos, sino que tiene un estatus especial por un acuerdo de sede entre los Estados Unidos y las Naciones Unidas. Entonces, tienen los Estados Unidos que permitir el ingreso de los jefes de Estado. En menor medida eso pasó también con un hecho muy recalcitrante que pasó con Jair Bolsonaro, que Jair Bolsonaro va y se salta toda la normativa de la ciudad de Nueva York de prevención del COVID. Pero él goza uso de mascarilla, vacunación, etcétera. Pero se salta todo eso porque está en un estatus especial de jefe de Estado. Claro, eso sí, su ministro de Salud, que lo acompañaba, tiene COVID. Tiene COVID, sí. Son las 3:13. Carlos, permíteme hacer la segunda pausa comercial. Regresamos con unos minutos más todavía de contenido antes de ir con la canción de cierre. Pero quiero regresar a Costa Rica porque, haciendo memoria, digo, está el papelazo de cuando nos levantamos en la ONU, ¿verdad? Con el Guillermo Solís, que uno se quería hacer chiquitico de lo que estaba pasando aquí. El papelazo del tuit felicitando a Cuba hace poco. Me disculpará don Rodolfo Solano, el canciller. Don Rodolfo, a mí me parece una persona muy seria y muy capaz, igual que me parecía el don Manuel González, el ex canciller de la República, pero me parece que realmente la Cancillería ha tenido muy poco brillo en las dos administraciones del Partido Acción Ciudadana. Son las 3:14. Vamos a la pausa, la última, y regresamos con más de Matices. Tiene muchos tonos, matices. 18 minutos, gracias por estar con nosotros en Matices. Dice Rolando Torres, excelente programa, por favor, matices sobre la situación de Bolivia y Ecuador. Y bueno, dice Edgar Orlando, este gobierno forma parte activa del Foro de Puebla y todo lo que ha hecho es apoyar a sus camaradas. Son las 3:18. Carlos, te pedía antes de la pausa que regresáramos a hablar del gobierno nacional respecto a su Cancillería. Que yo creo que don Rodolfo es una persona muy preparada, es una persona muy seria. Don Manuel González es también una persona muy seria, pero más allá, digamos, de la figura central del canciller, cuando nosotros vemos la Cancillería en su conjunto, realmente no ha sido muy fuerte en estos dos gobiernos del PAC, sino que lo diga Epsi Campbell, la vicepresidenta de la República. Es decir, no habría para nada la Cancillería, Carlos. Mira, a mí me parece que hay dos elementos que están pesando ahí. A mí me parece que el Partido Acción Ciudadana no tenía claridad de lo que buscaba en política exterior como tal. Es decir, no tenía una base, digamos, programática en política exterior. Incluso si te das cuenta y si vemos las figuras que han ocupado los cargos, es como vos decís, figuras muy capaces, figuras muy bien preparadas, figuras muy bien diligentes, pero que no son exactamente miembros activos del Partido de Acción Ciudadana. No. Salvo por Epsi Campbell. Sí. Que tuvo un paso muy delucido. Muy fugaz. No solo fugaz, sino que delucido. Y con muchos problemas internos. Sí. Pero si te das cuenta, don Manuel González provenía de la Unidad Social Cristiana. Así es. Él fue embajador en Ginebra, fue ministro de Comercio Exterior en administraciones de la Unidad Social Cristiana. Don Manuel Ventura, digamos, había pasado mucho tiempo afuera, pero no era militante del PAC. Entonces ahí lo que vos ves es que los cuadros del Partido de Acción Ciudadana para asumir la política exterior eran débiles. Por otra parte,
en el caso de la administración Alvarado Quesada, nos encontramos con un presidente que le pone poca atención a lo internacional porque la agenda interna era demasiado pesada. Era pesada por la crisis fiscal y la pandemia fue devoradora en términos de agenda. Entonces creo yo que eso trae mucha debilidad. Pero incluso en esta administración Alvarado Quesada, cuando vos lees el Plan Nacional de Desarrollo, el sector política exterior está muy disminuido. No hay una sección específica, sino que está metido dentro de las otras secciones del plan. Sí, entonces claro. no hay una línea. En política exterior, como en cualquier otra área, podemos tener divergencias en torno al tono. O sea, podemos pensar que sí es bueno estar hablando de Nicaragua o es mejor tener una línea de no intromisión en asuntos internos. Entonces no hablamos de Venezuela, no hablamos de Nicaragua, nos dedicamos a una agenda más comercial. Eso es válido dentro de lo que es la política, porque siempre la política exterior es una definición. El gran problema en una política exterior es tener fluctuaciones muy evidentes. Es decir, ir de un lado para otro. Entonces vos tenés, y volviendo al caso de esta administración, que cuando estaba don Manuel Ventura era durísima hacia Nicaragua, durísima hacia Venezuela. Se va don Manuel Ventura y cambiamos el enfoque. Claro. Entonces, ¿cuál es el problema? Vos hacia afuera construís socios de acuerdo con tu visión. Si vos estás fluctuando, los socios no van a confiar en vos. Sí, además, no solo eso, Carlos, sino que parece que nuestras relaciones internacionales dependen de la personalidad del canciller. Exactamente. ¿A qué se debe eso, Randall? Hay varias explicaciones. En primer lugar, la formación de cuadros diplomáticos en Costa Rica sólidos de una carrera diplomática es relativamente reciente. Estamos hablando de los últimos 20 años, un poquito menos, en que estamos construyendo una carrera diplomática que se aleja de la tradicional política del bipartidismo de que nombra a fulano, nombra a sutano, nombra a perencejo. Yo esperaba que con la administración del PAC ese proyecto culminara, pero nos encontramos con que no, con que el PAC incluso tomó, no en la medida que podía, porque ya la regulación lo impide, tomó hasta cierto punto eso. Se avanzó un poquito en el nombramiento de embajadores de carrera, que eso es fundamental, pero se siguió con mucho nombramiento político para embajadas importantes. Entonces, ¿qué te produce eso? Que haya mucho cambio de las personas que le hablan al ministro, que se acercan al ministro, que tienen influencia sobre el presidente, que deberían ser gente que pase la mayor parte de su vida metido en esto, no cada 4 años cambiando. Entonces, si vos no construís una carrera sólida, de larga duración, de cuadros consolidados, vas a estar sometido a que el canciller es la figura más importante y lo que piensa el canciller eso se hace. Eso es problemático. El segundo elemento, Randall, que a mí me parece fundamental, es que tenemos poca discusión nacional sobre política exterior y cómo orientar la política exterior. Es decir, la política exterior sigue siendo la vinculación entre la decisión que toma el presidente con el canciller. No tenemos una discusión a gran escala de lo que debería ser la política exterior. Entonces siguen siendo decisiones muy personalizadas al final del día. Y si queremos agregarle algo más, Randall, que a mí me parece fundamental, es que todavía en Costa Rica tenemos la impresión, y algunos comentarios que hemos recibido hoy me siguen dando esa misma impresión. La gente piensa que esto no importa, que es perder el tiempo hablar de lo que ocurre en otros países y cómo el país se posiciona ante lo que ocurre en el mundo. Y eso hace que en campaña electoral este tema no sea tocado. Esto hace que en campaña electoral este tema no genere ningún interés y que, por ejemplo, cuando vos estás montando, Randall, tus preguntas para un debate, vos digas, bueno, ¿escojo política exterior o escojo otra cosa? Bueno, es que la gente está más preocupada por esto y yo como comunicador tengo que suministrarle a la gente la información que más le precisa a la hora de tomar su decisión como votante. 3:25, el tiempo se nos acabó, pero yo no quería dejar pasar la oportunidad para recordarnos qué nos ofreció don Carlos Alvarado, el candidato del PAC,
en relaciones internacionales, en política exterior. Una página de las 188 que contenía su plan, decía que él quería un país líder a nivel mundial y regional. Y lo resumí así: la política exterior de Costa Rica tiene como fundamento los lineamientos generados por la Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y los altos intereses de la nación. Esta dependencia establece los procedimientos a seguir para resguardar y promover los principios que han inspirado las relaciones con otros estados u organismos. En la administración Alvarado Quesada vamos a fortalecer la profesionalización y la toma de decisiones técnicas y políticas mediante la creación de un instituto de estudios estratégicos para fomentar una unidad de inteligencia técnica y estratégica, así como una unidad estratégica de creación de relaciones diplomáticas. Eso no pasó. Bueno, hasta donde yo sé no pasó, a menos de que alguien me corrija. Mira, se hicieron algunos intentos de cambio al Instituto del Servicio Exterior para que realizara eso, pero evidentemente la realidad es que eso cuesta mucho de hacer cuando no se tiene una tradición de política exterior. Una de las prioridades de esta administración será la de consolidar la imagen de Costa Rica como líder regional e internacional en temas de sostenibilidad ambiental. Yo creo que lo han intentado mediante la creación del Laboratorio Mundial de Descarbonización y la implementación del Corredor Seco Centroamericano mediante los recursos del Fondo Verde. Eso no pasó. Seguiremos avanzando en el impulso a la Unión Aduanera Centroamericana, del multilateralismo, de la integración regional y el respeto al derecho internacional, así como el fortalecimiento de la cooperación binacional fronteriza. Todas las acciones estarán guiadas bajo los principios de la lucha por los derechos humanos, la paz, la juridicidad, la democracia, las libertades fundamentales, el desarme y el compromiso con el desarrollo, el bienestar y el medio ambiente. ¿Qué te parece? Me parece que el primer dato que das es el más relevante, una página de 188. Es decir, ¿cuánto se estudió para hacer esa página de 188? Es el mismo problema, Randall. A los partidos tampoco esto les da réditos electorales. Y también hay que ser honestos, el problema fiscal que tenía el país era tan absorbente en términos de política que cosas como la política exterior, que son importantes y para los que seguimos esto es nuestra vida, se quedan un poco atrás. Randall, hago un mea culpa que me parece importante. Estuve revisando el discurso que te comenté y sí aparece la referencia. Sí aparece la referencia de Malvinas. Sí aparece la referencia. Un error mío, no lo rescaté, pero quiero que quede eso claro porque me parece importante y con esto hacerlo. Muchas gracias. Yo es que lo revisé en algunos medios de comunicación que transcribieron el discurso y en esa transcripción sí venía. La duda que me había quedado es si venía de origen. Sí. Antes. Sí, cuando me dijiste que no aparecía, revisé nuevamente y llego a eso. En todo caso, sigo teniendo el mismo problema, Randall. ¿Cómo es posible que se meta un tema cuando en 20 años no se ha hablado de ese tema? Es muy extraño. Son las 3:29. Carlos, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Con mucho gusto, Randall, ha sido muy interesante. Contame, por favor, ¿con cuál canción quieres irte? Hoy quiero irme con algo de Air Supply. Por favor, a ver. Sí, ¿cómo es? Haciendo el amor de la nada o creando el amor de la nada. Sí, es... apenas para una tarde lluviosa con algo de tomar. No. Sí, pero además es la canción más famosa de Air Supply. Completamente, y la mejor musicalizada. Sí, es una pieza impresionante. Tengo que comentarte que está en mi playlist personal. Es muy buena. Uh-huh. Sí, esa y un par más. Creo que tengo dos más de Air Supply. Bueno, pero te digo una cosa. El próximo gobierno va a tener que reconstruir su política exterior de la nada. En una situación precaria. No digo de la nada porque tenemos principios, tenemos una tradición, pero va a tener que construir política exterior con una política interna muy crispada y eso es muy difícil. Por eso es que también es responsabilidad de nosotros incluir los temas que podríamos pensar que no son populares, pero que son importantes. Correcto. Así es que, bueno, nos vamos con esta canción que es de 1983, de este dúo australiano, Air Supply.